Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a otra charla más de este Congreso Internacional de Medicina Interna. Ahora tenemos con la obstetra Arelis con el tema de abordaje clínico del paciente con el síndrome de ovario poliquístico. Muy buenas tardes, doctora. Le concedo la palabra. Doctora, me ayuda con su audio que no se le escucha, por favor. No se le escucha, doctora. Pruebe colocando unos audífonos a la computadora. Aún no se le escucha, doctora. Ok, acá sí me escuchan. Ahora sí se le escucha, doctora. Ya vamos a utilizar entonces este medio para poder proyectar las cositas. Ok, ok, ahora sí. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar en estos momentos, yo soy la obstetra Estefanía Zambrano,
el tema que vamos a tratar en este día es orientación clínica y abordaje de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. El contenido que vamos a tratar en toda esta charla, para que la podamos manejar de esta manera, vamos a hablar sobre la definición del tema, vamos a hablar sobre la epidemiología, la fisiopatología, cómo se genera, la etiología, el diagnóstico. En el diagnóstico vamos a tener 4 puntos, que son los criterios del diagnóstico, las manifestaciones clínicas con las que nos van a llegar los pacientes, nos van a indicar los exámenes de laboratorio, los exámenes que nosotros necesitamos para identificar esta patología, y también qué exámenes vamos a realizar para poder hacer nuestro diagnóstico diferencial. A su vez vamos a tratar el tema del tratamiento correspondiente y una conclusión. Okay. Yeah. Con respecto a la definición, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome clínico caracterizado por oligomenorrea, es decir, amenorrea, pueden cursar con obesidad los pacientes, con infertilidad o con signos excesivos androgénicos, ¿sí? Es muy importante que se tenga en cuenta que esto es uno de los casos de endocrinopatía más común en las mujeres de edad fértil, de edad reproductiva, ¿sí? Hablando un poco de la historia, en 1935, Stein y Leventhal, ellos se asociaron y pudieron determinar en una cantidad de pacientes que por medio de la laparoscopía ellas presentaron ovarios quísticos. A su vez, pudieron asociar que estas pacientes tenían o presentaban hirsutismo, obesidad, acné, amenorrea, en donde ellos ya pudieron hacer la investigación como tal del síndrome de ovario poliquístico. Antes se lo determinaba a esta patología como síndrome de Stein y Leventhal, que después se fue cambiando el nombre a síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Entonces, con respecto a la epidemiología, esto de aquí, como ya lo mencioné, es un trastorno endocrino muy, muy común en mujeres en edad reproductiva. Esto de aquí tiene una prevalencia de 5 al 15% en la población a nivel mundial. Pero ¿por qué hay una diferencia del 5 al 15%? Porque esto va a depender a su vez de los criterios de diagnóstico, ¿ya? Que ya vamos a hablar más adelante. También vamos a presentar vamos a tener en cuenta que las pacientes que lleguen a nuestra consulta con desórdenes anovulatorios, el 75% de ellas van a presentar síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? A su vez va a haber una resistencia a la insulina con una hiperinsulinemia compensatoria del 60 al 80%. Y la mayoría de los pacientes cursan con obesidad. Una de las causas más comunes es la infertilidad no ovulatoria, pues el síndrome. Y tomar en cuenta que el 90 al 95% de las mujeres con infertilidad que acuden a consulta por un tema de infertilidad, ellas cursan con síndrome de ovario poliquístico. Pero no es lo mismo que yo diga que el 60% de las pacientes, o sea, el 60% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, estas sí van a poder concebir. O sea, una diferencia del 90 al 95% de pacientes que me llegan a consulta por un cuadro de infertilidad tienen síndrome de ovario poliquístico. Pero el 60% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ellas no cursan con infertilidad. Es más, pueden concebir en un periodo de 12 meses. No hay problema alguno. Hay que poder diferenciar esto y no confundirlo, ¿sí? Siguiente. Vamos a hablar de la fisiopatología. Es importante la fisiopatología debido a que de acuerdo a eso vamos a poder dar un tratamiento correspondiente a la sintomatología. Aquí podemos observar una imagen de una mujer en donde vemos característicamente un tipo de obesidad central, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que a nivel del hipotálamo, es decir, va a haber una alteración hipotalámica en donde se va a liberar la GnRH de forma pulsátil, rápida, que va a estimular que se produzca la secreción de la LH, que es la hormona luteinizante, sobre la FSH. Es decir,
que este exceso de hormona, de la hormona leutinizante, va a viajar hacia los ovarios, va a producir que en las células de la teca del ovario vaya a haber una estimulación y va a hacer que por medio del metabolismo del colesterol se produzca la testosterona. Esta testosterona va a llegar a generar el aumento circulante en el cuerpo de la paciente, provocando los síntomas, pues no, hirsutismo, acné, entre otros. Esto de aquí se asocia también, por otro lado, puede estar como una de las cositas importantes que puede presentar una paciente es la hiperinsulinemia, es decir, que es la elevación de la insulina en la sangre. Puede afectar las glándulas suprarrenales y los ovarios. Esto va a hacer que vaya a incrementar la producción de los andrógenos y a su vez estos vayan a viajar al hígado y va así a bloquear la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Es decir, va a producir muchos andrógenos y mucha testosterona circulando y la proteína que se encarga del transporte de las mismas va a estar bloqueada o va a estar en muy poca cantidad. Entonces tendremos la presencia de testosterona libre circulando en el cuerpo de nuestro paciente, pero bastante, ¿no? Y esto va a hacer que haya una alteración del eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Entonces, aquí generalmente va a producir ciclos anovulatorios. ¿Y por qué menciono generalmente? Porque hay ciclos en los que sí vaya a haber ovulación, pero estos ciclos que van a haber ovulación, su óvulo no va a estar apto en su totalidad, no va a ser perfecto, no va a ser bueno, ¿ya? Puede incluso generarse un embarazo, pero como el endometrio asimismo ha estado en un periodo que está incrementando y no ha tenido el stop de los progesterones, no va a ser adecuado ese embarazo, no, es muy probable que llegue a un término. Entonces va a generarse esta alteración. Como va a haber, tomando en cuenta lo del estrógeno que acabé de mencionar, como va a haber un mayor ciclo de anovulación, va a haber una mayor producción de estrógenos en el endometrio, hablando en el endometrio. Es decir, que va a empezar a crecer y puede llegar a generar una hiperplasia endometrial. Y esto de aquí puede asociarse a un cáncer de endometrio con un aumento de 2.5 de probabilidades en que la mujer en algún momento lo pueda tener por un antecedente de síndrome ovario poliquístico. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque tiene un crecimiento del endometrio sin el freno de la progesterona. Como no va a ovular, no va a haber un cuerpo lúteo que genere la progesterona. Ya conociendo entonces la fisiopatología, nosotros ya vamos a tener una idea de cómo tratar a la paciente de acuerdo a la sintomatología. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes se van a presentar de la misma manera, ¿ya? Ok. Entonces, con respecto a la etiología, ¿sí se está viendo? Ok, continuemos entonces. Con respecto a la etiología, su etiología es multifactorial, pero también tiene una influencia ambiental. Aunque aquí hay Doctora, uno... dejo de compartir. Ok, vamos a verificar. Ahí. Ok. Continuando. Con respecto a la etiología, como les indicaba, es multifactorial, pero también tiene influencias ambientales. No está tan específico todavía se mantiene en estudio este tema con respecto a qué genera específicamente el síndrome de ovario poliquístico, pero ya han habido aproximados, en donde podemos ahorita meternos o nos estamos enfocando más en las influencias ambientales. Tenemos como quien diga, o por decirlo así, dos escenarios, que es el escenario congénito y el escenario adquirido. El escenario congénito es cuando, pongamos un ejemplo, una pacientita embarazada tiene un exceso de andrógenos y su embarazo, ¿no? Pues este bebito ha estado en contacto con lo que es una gran cantidad de andrógenos. Es decir, nace el bebé
puede que esta paciente embarazada en algún momento genere síndrome de ovario poliquístico, como uno de los factores. Asimismo, a la bebita tuvo ese contacto, puede que genere otros eventos posterior a. ¿Adquiridos en qué sentido? Con respecto al escenario congénito. Cuando uno vaya a tener su paciente que le llegue, es importante una anamnesis completa, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, que sí pesa, alérgica a algún medicamento, algún alimento, operado anteriormente, todo importa. Aunque no parezca, sí importa y han habido cositas en el que eso nos ayuda a direccionarnos con el diagnóstico de alguna patología, y más con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Ok, con respecto a los adquiridos. ¿Cómo uno puede decir ya? Tenemos nuestra paciente y ella nos dice, o podemos determinar en ella que hay una obesidad. Con solo la obesidad no quiere decir que basta y sobra para tener síndrome de ovario poliquístico. No es suficiente. Es un factor de riesgo, sí, pero tenemos que investigar más. Es decir, la paciente es obesa, no se nutre como debe de ser, o sea, tiene un comportamiento nutricional pésimo, es decir, que tiene una ingesta de carbohidratos, grasas refinadas, su actividad física no es apta, es decir, que prácticamente cursa con un sedentarismo. Entonces, eso también nosotros podemos asociarlo a que posterior a un cierto tiempo, ella nos pueda generar un síndrome de ovario, siempre y cuando haya algo más anexado, porque, como les digo, estos son influencias ambientales adquiridas que actualmente se los ha podido valorar que sí tienen que ver con el síndrome. Pero a veces, o sea, más pesa son sus antecedentes. ¿Sí? Con respecto al diagnóstico, nosotros vamos, como les había indicado, que vamos a tomar 4 puntos. Vamos a ver sobre los criterios de diagnóstico, las manifestaciones clínicas, exámenes clínicos y diagnóstico diferencial. Dentro de los criterios de diagnóstico, nosotros aquí nos basamos con 3 criterios de diagnóstico. ¿Sí? El primero de ellos, que fue decretado en 1990 por el Instituto Nacional de Salud, en donde ellos pudieron determinar que para tener el síndrome de ovario poliquístico o diagnosticar como tal el síndrome de ovario poliquístico, es importante que presente la paciente una irregularidad menstrual debido a óligo o anovulación. ¿Sí? Y el otro criterio es que presente signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. Estos 2 criterios deben estar presentes para que se pueda catalogar que la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. Y así también pues determinar otros tipos de diagnósticos que deban ser excluidos. Con respecto al Instituto Nacional de Salud, que fue puesto en 1990. El otro criterio de diagnóstico, que vendría a ser el criterio de Rotterdam. Este criterio de Rotterdam, que fue un consenso en el 2003 en Holanda, fue catalogado en donde iban a existir 3 criterios, en donde si 2 de ellos estaban presentes, nuestra paciente que llega a la consulta, se la podría catalogar como síndrome de ovario. ¿Cuáles son esos criterios? Oligo o anovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y el ovario poliquístico. En el criterio de Rotterdam, ellos pudieron ponerle un peso un poco más fuerte a lo que eran las imágenes con respecto a los ovarios poliquísticos por ecografía, que era un punto muy importante, lo cual en el otro consenso, que es en el de 1990, el ovario poliquístico por ecografía no se lo consideraba como un criterio diagnóstico, pero en este sí. Entonces es importante también que 2 de estos síntomas o signos ya se lo pueda considerar como una patología de SU. ¿Ya? Otras condiciones que imiten a la COP deben ser excluidas, de acuerdo al criterio que se ha mencionado. ¿Ya? El otro criterio de diagnóstico es el de 2006,
que fue realizado en consenso con la Sociedad de Exceso de Andrógenos. Este de aquí mostró criterios también, donde pusieron en mesa que ellos consideraban que los criterios que valían para poder diagnosticar a la paciente era que ella presentara signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo y disfunción ovárica, oligo o anovulación y o ovario poliquístico por Corea. ¿Ya? Todos estos son criterios necesarios para el diagnóstico. Y algo que los otros criterios tienen es que en cuestión a este del 2006, aquí el hiperandrogenismo no está validado. O sea, lo pueden poner como un IO, pero no es tan validado, ¿ya? No es tan validado en este consenso. Es decir, que más validado entre los criterios de diagnóstico tenemos el de Rotterdam, que ese actualmente es con el que más nos guiamos para diagnosticar a nuestros pacientes, ¿sí? Es decir, porque si nosotros hay una tabla específica que nos ponen a los 3 criterios de diagnóstico con cada una de los puntos, pero es una mezcolanza que se hace. Entonces, se ha preferido realizar categorías, en las cuales hay 4 categorías, que son estos fenómenos. Categoría A, categoría B, C y D. En la categoría A, vamos a tener que es necesario que la paciente tenga un hiperandrogenismo, oligoanovulación o varios poliquísticos. Y la categoría B, el hiperandrogenismo, oligoanovulación. La categoría C, el hiperandrogenismo, ovario poliquístico. Y la categoría D, oligoanovulación y ovario poliquístico. Como les indicaba, se menciona que sí contaban con el hiperandrogenismo, pero para ellos no era tan fuerte, que es imperativo más el oligo y la anovulación y el ovario poliquístico que lo otro, que el hiperandrogenismo. Entonces, por eso se menciona que dentro de la categoría D, no abarcaría, pero entre la categoría A, B, C, D, más se habla sobre criterios de Rotterdam. ¿Ya? Más frecuente que se generen en las pacientes es la categoría A, es decir, que presenten hiperandrogenismo, oligo, anovulación y ovario poliquístico. Y los más fuertes, los más frecuentes, los que tienen peor diagnóstico para que haya una reproducción en los pacientes es la categoría A y la categoría D, porque ellas ya presentan ovarios quísticos, oligonovulación, entonces es un poquito más complicado llevar el tratamiento con ellas, porque no solamente un tratamiento no farmacológico, sino que ya está anexado el tratamiento farmacológico. Con respecto a las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos aquí el hiperandrogenismo, las alteraciones menstruales, la infertilidad, el sobrepeso y la obesidad, como los más importantes. Y aquí cada uno se va desglosando. En el hiperandrogenismo, pues vamos a tener que la paciente que presenten esta enfermedad puede cursar con hirsutismo, que es bastante común, en un 60%. Entonces, el hirsutismo es el aumento de vellosidad en el pacientito. Entonces, es uno de los más comunes. Y algo muy importante también es que hay pacientes que ya normalmente por su genética son velluditas. Entonces, nosotros tenemos una escala, es la que tenemos en pantalla. Esta escala nos va a ayudar a puntuar a los pacientes para poder determinar si es patológico o de qué grado es el hirsutismo. ¿Qué grado de hirsutismo tiene la paciente? Menos de 10 no es patológico, es normal. De 10 a 11 es un hirsutismo leve. De 12 a 19 es un hirsutismo moderado. Mayor de 20 es un hirsutismo severo. ¿Sí? Y cada uno de ellos con su tratamiento correspondiente. Se menciona que el acné es más común que la alopecia. El acné se presenta en un 15-25% de
de las pacientes que presenten esta patología, y la alopecia realmente es muy poquito, que es la pérdida del cabello. Con respecto al acné, es la inflamación del folículo piloso y la glándula sebácea, que esto de aquí, cuando hay una polinización de bacterias, se puede generar un acné un poquito más severo. Entonces, allí la molestia a nivel de la parte facial más que todo. La alopecia es la pérdida terminal en el cuero cabelludo por la elevación de los andrógenos mismos. Entonces, estará acompañado, aquí la alopecia, como es en menor cantidad, en el 5% de los pacientes que se presentan, generalmente está acompañado de acné y de hirsutismo. Va de lleno. ¿Bien? Con respecto a las alteraciones menstruales. La disfunción menstrual en el síndrome ovario poliquístico se caracteriza por un oligomenorrea o una amenorrea, causada por una ovulación infrecuente o ausente. ¿Sí? Las alteraciones menstruales clásicamente tienen un inicio peripuberal. Las mujeres afectadas pueden tener una menarquia normal y después comenzar con los ciclos irregulares. Otras mujeres tienen ciclos regulares al principio y posterior desarrollan irregularidades menstruales en asociación con la obesidad, es decir, con el aumento de peso. Entonces, algo muy en cuenta aquí es el peso de estas pacientes. Aumento de peso, un desequilibrio para nosotros. Incluso a veces llegan en consulta pacientes que mencionan, estoy estresada, tengo estrés, susto o procesos emocionales muy fuertes, en los que también me genera una alteración de nuestro ciclo menstrual. Entonces, nosotros somos bastante fáciles de tener una alteración por causa del aumento de peso y de la parte emocional. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿sí? Ok, vamos a hablar de la infertilidad. Como habíamos indicado antes, es un principal motivo de consulta en ciertas ocasiones. No, si nos llegan por infertilidad, el 90% de los pacientes que vienen a la consulta por infertilidad es porque tienen síndrome de ovario poliquístico. El 60% de estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico son fértiles, sí pueden, y tienen una capacidad de concebir en 12 meses sin problema alguno. Claro que hay unas de ellas que necesariamente tienen que ser ayudadas con medicación. El abordaje y seguimiento de estas pacientes no deben ser diferentes a otras mujeres que consultan con infertilidad, porque va de la mano y no hay que hacer tanta diferencia en ese aspecto. Lo único que si llega una paciente con infertilidad, se puede valorar que tiene síndrome de ovario poliquístico, se da el tratamiento y no tenemos mejoría, ahí tuvimos un error, porque no solamente hay que valorar a la mujer. Recuerden que las mujeres tenemos un poco más de complicado poder hallar la causa de la infertilidad, que es mucho más rápido hacerle el varón los exámenes, pues no. Entonces, con respecto a la obesidad y la resistencia a la insulina. Aquí yo puse que al menos la mitad de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son obesas. Al menos la mitad. Pero a lo largo de las consultas, casi la mayoría cursan con obesidad. Y las que no cursan con obesidad están con sobrepeso. Así que el tema del peso es muy importante. Es muy importante. Parece mentira. Pero sí. Típicamente de tipo androide, es decir, de forma de manzana, es decir, que este tipo de obesidad va a ser una obesidad central. Es decir, que va a avanzar más la cantidad de tejido adiposo a nivel de la zona central, o sea, el abdomen. Por eso es forma de manzana o de pera. El índice en la niñez se acentúa en la pubertad. Es decir, que si una niña no le han dado una costumbre de una alimentación correcta, esta puede que se acentúe en la pubertad, más otros factores que me hagan que se genere un síndrome de ovario poliquístico. La mayoría cursa con hiperinsulinemia y presenta resistencia de insulina en comparación con las mujeres normales. Y también podemos determinar una de la acantosis nigricans, o sea, las marquitas que se ven en la piel, como que las repercusiones que a veces se han mencionado, los pacientes mismos los dicen, esas marcas en el cuello o en las flexuras. Eso de allí
Esa acantosis nigricans es un marcador cutáneo de resistencia a insulina. ¿Ya? Entonces, con eso también tener en cuenta para dar el tratamiento. La prevalencia del síndrome metabólico en mujeres con síndrome de ovario poliquístico por eso está aumentada. Actualmente sí. Dentro de la prevalencia del síndrome metabólico, para las mujeres con este diagnóstico, sí ha estado en aumento la parte del peso. Existen alteraciones metabólicas y con mayor predisposición para desarrollar enfermedades cardiovasculares por la misma mala alimentación que tenemos. Con respecto a los exámenes bioquímicos, sí es recomendable la testosterona total, que esta está elevada en el 20 al 50%, una testosterona libre que está más sensible para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, y no dejar a un lado el tamizaje de riesgo cardiovascular. Es decir, no una vez que le haya diagnosticado síndrome de ovario poliquístico, que haya ejercicio, dieta, medicación y vaya para la casa. No, tenemos que hacer un seguimiento o sea, tenemos que tamizar el riesgo cardiovascular. Es decir, medición del IMC, verificar cuánto está la señora, presión arterial, perfil lipídico, glucosa. Entonces, si nosotros nos llega a nuestra paciente, nos presenta no solamente que ya podemos determinar que tiene síndrome de ovario poliquístico, y tenemos que el IMC está bastante aumentado, la presión no es que es hipertensa, pero estamos como que ya aumentándose, el perfil lipídico está despegado, una glucosa que no está tan alta, pero ya nos estamos pasando el límite normal. Ojo con eso, podemos tratarle la señora. Entonces, evitar que esto se haga una enfermedad pesada, sino que captarla a tiempo, la prevención ante todo, ¿sí? La ecografía pélvica. Cuando nosotros podemos decir que por medio de imagen tenemos un ovario poliquístico. Tienen que ser de 12 o más quistes que midan de 2 a 9 milímetros de diámetro y con un volumen ovárico de 10 milímetros o más, ya sea en uno o en ambos de los ovarios. Ahora, tomar en cuenta que no es necesario hacer la ecografía o no es mandatorio hacer una ecografía cuando ya la paciente me presenta un hiperandrogenismo y una disfunción ovulatoria. Ya con los dos criterios antes mencionados, ya ella se la puede encasillar con un síndrome de ovario poliquístico. Una imagen de más o menos cómo debería ser. Hay más de 12. Entonces, con respecto al diagnóstico diferencial. Tenemos patologías a excluir, ¿verdad? Antes de pasarnos al diagnóstico diferencial, algo que para mí es muy importante hacer énfasis. Cuando los pacientes estén con síndrome de ovario poliquístico, hay también manifestaciones clínicas asociadas, las cuales son depresión, ansiedad, apnea del sueño, incluso hígado graso, ¿ya? Paciente que le llegue con síndrome de ovario poliquístico tiene una androgenización. Nosotros como mujeres, la parte estética nos influye mucho. Es decir, si una paciente tiene bastante acné, hirsutismo, incluso ya me está afectando mucho la parte física, me va a afectar la parte emocional. Si nos asociamos al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, nosotros, al menos yo como obstetra, ¿qué haría? O sea, me doy cuenta que mi paciente tiene eso, me doy cuenta que tiene una dislipidemia, me doy cuenta que la glucosa se está elevando. Ok, ¿qué podemos hacer en ese caso? Referencia a ginecología, interconsulta a medicina general, interconsulta a psicología e interconsulta a nutrición. Es decir, que aquí ya vamos a hacer un control integral con respecto a Ministerio de Salud Pública, porque en la parte privada se maneja un poquito diferente, ¿no? Pero el hecho de que se maneje de una manera integral, incluso pacientes que actualmente estoy llevando con síndrome de ovario poliquístico, el simple hecho de ayudar a la parte emocional nos hace que esta paciente tenga una mejor adaptación a su cambio de estilo de vida. Ella ya se da cuenta que es muy necesario cambiar su estilo de vida, la mejora de la alimentación, porque la típica duda que ellas tienen o la típica incertidumbre que ellas presentan es que hago dieta, no voy a comer. Entonces no se trata de eso. Por eso también es importante la referencia a nutrición. Eso con respecto, pues no.
Ok, vamos al diagnóstico diferencial. En las patologías a excluir, la hiperprolactinemia, tenemos que descartarla haciendo exámenes de laboratorio, prolactina elevada, entonces, de acuerdo a eso. Trastorno tiroideo, TSH, T4 libre, hiperplasia suprarrenal, la 16 de hidroxiprogesterona, si está disminuida, se descarta. Toda paciente que me llegue a una consulta con amenorrea, pruebita de embarazo, una amenorrea hipotalámica, fallo ovárico primario, tumor secretor de andrógeno, síndrome de Cushing. Son patologías que se pueden asociar poquito a que tienen que hacerse diagnóstico diferencial. Con respecto al tumor secretor de andrógeno, que es como que se puede decir que uno se confunde un poquito más. La diferencia de este de aquí, del tumor secretor de andrógenos, es que los síntomas de la androgenización en los pacientes son mucho más rápidos. Aparte de eso, los pacientes, el hirsutismo es severo, un poco más severo. Tienen el engrosamiento de la voz, incluso su parte física se engruesa un poquito, semejante al varón. Entonces es como que más rápido, es un poco más notorio en la parte de la androgenización. Mucho cuidado con eso. Con respecto al tratamiento, como les indicaba, algo muy importante, que no solamente es la parte farmacológica, sino que es el cambio de estilos de vida. Y le repito, y sé que lo estoy repitiendo mucho, es el cambio del estilo de vida, dieta adecuada, reducción de peso, o sea, actividad física. Es muy importante. El simple hecho de reducir el peso, nosotros tenemos ganado un 50% o hasta más de esta enfermedad. Es decir, me reduce el peso, me ayuda a una normalización de mi eje hipotálamo hipófisis gonadal. Una reducción de peso me ayuda a la reducción, me ayuda a que no se esté produciendo esa resistencia de insulina. La reducción de peso me va a ayudar a que pueda ovular la paciente. Entonces, el reducir peso ayuda muchísimo, es muy importante. Ahora, si la paciente realmente necesita tratamiento farmacológico, de acuerdo también a la intensidad, pues vamos a tener lo siguiente. Para la normalidad menstrual, el anticonceptivo combinado es primera línea para este tratamiento, o en todo caso la progesterona sola. Dentro también tenemos los controles cardiometabólicos, en este caso la metformina, las estatinas para la lipidemia. La metformina, usualmente, esto de aquí no es que haya un manual, una guía que me diga tal cantidad para tal paciente específico, ¿no? Eso va a depender cómo se vaya manejando la paciente en específico. Si está bien, si no está bien, si ya me presento diabetes, si no presento diabetes. Entonces, la metformina además se la va a manejar de acuerdo a la necesidad de la paciente, iniciando dosis baja con 500, dosis máxima 2.5 gramos. ¿Ya? Con respecto a la infertilidad. Nosotros en obstetricia, primerito, si la paciente sí mantiene sus ciclos menstruales, podemos iniciar directamente con clomifeno. Pero si la paciente no me está menstruando, primero hacemos una toma de anticonceptivos de suero progesterona para que ella me menstrue. Posterior a eso, ya doy tratamiento de citrato de clomifeno. ¿Cómo nosotros hacemos? Primero que todo, el citrato de clomifeno lo damos 50 miligramos, una tableta diaria. Esta tableta diaria tiene que tomársela a partir del 5.º día de la menstruación. Es decir, esto va a ser en el primer mes. 50 miligramos, una tableta diaria por 5 días en el 5.º día de la menstruación. Es decir, el 5.º día estoy menstruando y comienzo a tomar una tableta diaria por 5 días. Eso va a ser en el primer mes. Si en el primer mes no se embarazó, ok. Segundo mes. En el segundo mes se va a subir la dosis. 100 miligramos por 5 días. Asimismo, se lo toma a partir del 5.º día de menstruación, por 5 días. Si no me queda embarazada en el segundo mes, pasa nada. Pasamos al tercer mes. De igual manera, 100 miligramos por 5 días a partir del 5.º día del ciclo menstrual. Si no me funciona, en el cuarto mes. Y si ya no funciona en el cuarto mes, damos un descanso. Y
podemos utilizar otros más, como son las gonadotropinas inyectadas o los inhibidores de la aromatasa. O en caso de que ya realmente no pueda haber una mejora con este tipo de tratamiento, se puede ya optar por la fertilización in vitro. Pero hasta el momento no he tenido pacientes que lleguen a ese punto. Al momento con clomifeno a la primera toma ya quedan embarazadas. Eso sí, muy en cuenta. Pacientes que ustedes vayan a iniciar con clomifeno, explíquenle que pueden también tener un embarazo similar por la misma causa de la sobreproducción que va a haber. Porque sí han habido casos. Sí han habido casos. No, no es tan común, pero sí ha habido casos. A ver. ¿Me pueden ver? Hola. Sí, doctora. A ver. Se me apagó el lápiz. A ver, continuando. Entonces, vamos a tomar en cuenta y vamos a continuar con los tratamientos, ¿verdad? Si una paciente me llega y me dice, una preocupación nuestra, que la primera línea son anticonceptivos combinados, pero ¿qué pasa si esa paciente tiene riesgos de generarme trombosis venosa o tiene otras cosas, otras patologías que me impidan tomar anticonceptivos? Nosotros podemos optar por las progesteronas, tratamiento de solo progesterona. Doctora, disculpe, se le salió de nuevo. Dejó de compartir la pantalla. Yo voy a revisar. Ahí. Todavía no sale que comparte la pantalla. No me sale. A ver. Entonces, habilíteme por favor para conectar la pantalla otra vez. Ok, Ya le habilité. ya listo. Ok, entonces aquí estamos, pues no. Para evitar si existen preocupación de que los ACO mujeres puedan utilizarlos, no puedan utilizarlos, como estaba mencionando, ese riesgo de que se genere una trombosis venosa, ya sea por la edad, por el tabaquismo u otros riesgos, hay que tomarlo en cuenta. Es igualito a como cuando una paciente te llega a consulta por planificación familiar. Todos sabemos que método de planificación familiar debe dárselo de acuerdo a lo que la paciente pueda tomar o pueda aplicarse. Igualito, tenemos que aplicar también en el síndrome de ovario poliquístico cuando vamos a tratar con hormonas. Efectos potenciales adversos sobre la resistencia a la insulina, la tolerancia a la glucosa, la actividad vascular, puede aumentar la presión arterial, los niveles de triglicéridos, efectos sobre los niveles de colesterol. Tomar en cuenta que para dar anticonceptivos combinados de progesterona y estrógeno, si la paciente tiene triglicéridos y colesterol elevado y tiene también enzimas hepáticas elevadas, no es recomendable dar anticonceptivos combinados. Que donde se metabolizan los hormonas, entonces puede afectar, en vez de ayudar, va a afectar. Entonces vamos a verificar, así como planificación familiar, lo mismo que medicamentos pueden ir. En estos casos, no se debe. ¿Qué se puede optar? Si no se puede dar anticonceptivos combinados, de solo progesterona. La progesterona puede ser cualquier otra,
o la de dispositivo intrauterino de seroprogesterona, también se puede aplicar eso. O también las progestinas cíclicas, que es la medroxiprogesterona oral, o progesterona micronizada oral. Este de aquí se deben tomar de 10 a 14 días del mes, entre el 10 al 14 días del mes, sucesivamente, con un control, ¿sí? Para tener la mejora del cuadro. En caso de que no puedan tomar anticonceptivos combinados. También vamos a tener el tratamiento, perdón, tomando en cuenta el hiperandrogenismo. Primero que todo, no es tan común de que el síndrome de ovario poliquístico que vienen las pacientes en su consulta no es tan severo, llega a un leve a moderado. Pocos son un poquito más marcados, un poco, no es tanto. Entonces, ¿qué se recomienda? En caso del hiperandrogenismo, el hirsutismo, que es el más frecuente de la clínica, procedimientos cosméticos. Afeitarse, depilación láser, blanqueamiento, va a ayudar incluso la parte emocional. En caso de que necesite, ya vemos que es moderado, podemos utilizar otros tratamientos. Pero si ya la paciente de por sí ya estamos con anticonceptivos orales, los que ya mencionamos, vamos a utilizar el acetato de ciproterona, que es el de primera línea dentro de las progesteronas, el acetato de progesterona, es el mejor. Luego le sigue la drospirenona, perdón, el Dianoges, luego le sigue la drospirenona y la clormadinona, que son los progesteronas, los progestinas mejores para evitar o inhibir la androgenización. ¿Sí? Si llegase y estos anticonceptivos de progesterona, es importante tomar en cuenta que el tratamiento es hasta los 6 meses. Posterior a eso, ya si no hay mejora, que no es muy común, vamos a cambiar de medicación. Que vendríamos a optar para utilizar la espironolactona. La espironolactona hay que tomar en cuenta que es un antagonista de la aldosterona, inhibe la interacción de la deshidrotestosterona con su receptor. Aunque también tiene que ver en el esquema de renina, angiotensina y aldosterona, pero es muy buena en la parte de la inhibición de los andrógenos. La dosis va de 50 a 200 miligramos, dosis periférica, que es la dosis útil, la que más se utiliza es de 100 miligramos. Y ahí tenemos también la flutamida, la finasterida, que también son buenas en caso de que ya no me haga efecto con los anticonceptivos orales. Pero generalmente con las progesteronas por 6 meses mejora de 3 a 6 meses. Otra vez el control, cómo está la paciente, si estamos mejorando. Les puse aquí la metformina para hacer un acuerdo. La metformina sabemos que suprime la glucogénesis, la glucogenólisis, mejora la acción periférica de la insulina, reduce la hiperinsulinemia, incluso mejora reduce la testosterona circulante en el cuerpo hasta en un 20 al 25%, pero tomar en cuenta que la metformina no es primera línea para el tratamiento de hiperandrogenismo. La metformina más se la utiliza cuando hay una resistencia a insulina. Es verdad que ayuda a la mejora de la androgenización hasta un 20-25%, pero para eso tenemos otras opciones, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta eso. Y por último, una pequeña conclusión, el síndrome de ovario poliquístico, como ya se mencionó, es bastante común, es una endocrinopatía muy común en mujeres de edad reproductiva, es un trastorno con variedad de signos y síntomas que presentan complicaciones a largo plazo. Es multifactorial, hay avances en la fisiopatología, porque todavía está en estudio, pero no ha sido entendida en su totalidad. Entonces, no hay prueba única de diagnóstico para determinar dicha patología, como ya se pudieron dar cuenta, y la disminución de peso es muy importante, importantísimo en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, acompañado obviamente del tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Eso con respecto a la charla de hoy. Hemos finalizado.
Muchísimas gracias, doctora, por esta charla. Muchas gracias a todos los participantes. Si no hay ninguna duda, nos vemos en la otra charla de las 7 de la noche. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bendiciones.